Bueno, ahora sí, ya vamos a dar inicio. Antes que nada, buenos días a todos, todas, todes, por acompañarnos en este primer semillero en colaboración con el Laboratorio de Estudios Romanos de la Universidad de París 8, aquí desde el Laboratorio de Investigación y Producción Visual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos muy entusiasmadas, la doctora Pascal Tribó y yo, por haber convocado esta serie de sesiones, ¿no?, que van a versar sobre las memorias y las visualidades. Así que bueno, les queremos dar la más cordial bienvenida a todas, todos y todes, y agradecerles sobre todo a María Belén Correa, que nos ha hecho el gran favor, ¿no?, de dedicarnos este tiempo en su agenda para compartir con nosotros esta conferencia. Pascal, no sé si quieras agregar algo más antes de darle la palabra a María Belén. Bueno, sí, pues muchas gracias a ti, Eva, por haberme propuesto esta colaboración y señalar que entra en un convenio entre nuestra Universidad de París 8 y la Universidad de Querétaro, gracias al trabajo también de Enrique Fernández Domingo, que está aquí presente. Y nada, que nosotros y nosotras estamos muy contentos y contentas de estar aquí juntos, y es verdad que estamos acostumbrados a que la técnica funcione, pero ya es un prodigio que podamos comunicar, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia y hacer este semillero juntos y juntas. Muchísimas gracias. Y también, bueno, comentar que esta sesión se está grabando, sobre todo para que nos quede, ¿no?, como este espacio, ¿no?, de reflexión que vamos a tener en un ratito, ¿no? Y se sube al canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. Antes de agradecer y darle la palabra a María Belén Correa, quería comentar brevemente cuál es como el espíritu que tienen los semilleros del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Sobre todo es que sea un espacio para sembrar inquietudes, preguntas, temas, campos, ¿no? Esta búsqueda de ir reflexionando entre todas, todos, todes, eh, y, y construir, ¿no?, entre todos el conocimiento. Creemos que es muy importante hoy en día, eh, a partir de distintos campos, encontrar estas dimensiones y perspectivas desde la interdisciplinariedad. Entonces, de alguna manera, ese es como el espíritu que tiene este semillero, y los temas que se han propuesto a lo largo de las 6 sesiones tienen justamente que ver con eso, con el abordaje interdisciplinario de temas que no pueden ser mirados desde una disciplina nada más, ¿no?, sino que tienen distintos vértices, distintas dimensiones. Así que bueno, vamos a dar inicio. María Belén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quería rápidamente contar que María Belén Correa es una comprometida activista trans por los derechos de la comunidad LGBTI, ha liderado diversas iniciativas exitosas y valientes dirigidas a reforzar las leyes argentinas, educar a la sociedad, brindar servicios y asistencia a las personas trans. En el año 2004, la Corte de Estados Unidos le otorga el asilo político, siendo la primera persona trans con asilo en democracia. Ella es fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans en Argentina desde el 2012 hasta la actualidad. Bienvenida, María Belén. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, normalmente hago distintos tipos de presentaciones, pero siempre aclaro de que si alguien quiere interrumpirme para hacer una pregunta, hace mucho más ágil la conversación, ya que soy más autodidacta en las presentaciones que haberlo hecho desde otra forma más académica. Puedo contar desde el inicio de lo que es, básicamente desde cero, que es el archivo de la memoria trans. El archivo
Nace desde una necesidad, desde un momento histórico también basándose en Argentina, que es la ley de identidad de género. La ley de identidad de género en Argentina marca la democracia de las personas trans porque el Estado deja de perseguir a una población. La dictadura normalmente es cuando el Estado persigue una población X por X motivo, político, económico, religioso y demás, como la historia nos cuenta en los distintos países. Bueno, en Argentina tuvimos una persecución donde hay más de 30.000 desaparecidos en la historia argentina y parte de esa persecución fue la última dictadura cívico-eclesiástica militar que eso se propagó durante muchísimo tiempo, esa persecución, pero sobre todo para las personas trans, esa persecución continuó hasta el 2012 con cárcel y persecución por nuestra identidad, con edictos policiales que decían vestimenta contraria al sexo. Cuando aparece esta ley, cuando sale, no es que aparece de mágicamente, se fue luchando por todos los grupos activistas. A partir del 2012, el activismo trans en Argentina hace un parate y empieza a pensar desde a partir de aquí hacia adelante, pero otras personas empezamos a pensar desde ese punto de partida hacia atrás, qué era lo que había pasado. Como todas las historias de la línea de tiempo, hay un punto clave que nosotros lo marcamos como ese 2012, como la democracia de las personas trans con esa ley de identidad de género. Coincidiendo con esa fecha, 3 meses antes a esa sanción, fallece una amiga muy cercana mía, Claudia Piava Uraco, que ella tenía la particularidad de coleccionar sus recuerdos en una caja, y en esa caja podía haber fotos, cartas postales, negativos, pasaportes, tickets aéreos. Cuando ella fallece, en la familia, yo pido esa caja, o me llega esa caja, y la primera pregunta fue qué hacía con ese material. Y bueno, y ese fue el disparador para poder pensar en el archivo de la memoria trans, un nombre históricamente relacionado con el recordar, la memoria. En una Argentina, estamos hablando con personas, supongo, de distintos países, una Argentina donde es muy fuerte la reparación y el ejercicio de memoria. Sobre todo en estos últimos tiempos que estamos en este último gobierno de Argentina, donde se intenta borrar y que no se hable más de distintos temas como lo que estamos hablando en este momento. Entonces, el archivo, vuelvo a lo mismo, ese es un ejercicio de recordar, un ejercicio muy parecido al que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque la inspiración, eso no es que algo que se me ocurrió a mí. La inspiración viene a mí me gustan mucho los documentales y veo un documental de madres y abuelas de en Plaza de Mayo distintos, pero hubo uno en especial que me acuerdo que le preguntan cómo hicieron ustedes para tener el archivo más importante de la dictadura con un estado que se encargó de borrar las pruebas. Y ellas le responden, teníamos lo más importante que era la memoria del sobreviviente. Y eso fue lo que a mí me dijo internamente, que tenía que empezar a juntar a mis amistades para que empezamos a juntar estas historias. Sí, tenemos un videíto, si querés, mientras yo hablo, para que no quede tan monótono, podemos ver alguna de las imágenes del archivo. El archivo en el día de hoy, estoy contando del 2012, donde comenzamos, el primer paso fue sabernos vivas, el segundo paso fue reencontrarnos y así saber dónde estaba cada una, las que estaban en Argentina dispersas por todo el país. Estamos hablando de que Argentina es un país bastante grande, el segundo más grande de Latinoamérica, entonces las distancias son muy grandes, que era saber dónde estaba. Estábamos hablando en el 2012, las redes sociales aparecen en el 2008, entonces era muy cercano, como cuando nace el Facebook, que todos se buscaban sus compañeros de colegio y demás. En esa misma acción nosotros empezamos a hacer ese trabajo en el archivo de la memoria trans. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es Perdón, nuestra... sí quedé, Sí, ¿no? sí, Perfecto. pregunta era.
Sí, sí se veía, sí, gracias, Ah, sí, Leonor. perdón, perdón, sí se ve perfecto. Lo que estamos viendo es nuestra página web, que también tenemos nuestro catálogo, y la página es archivotrans.ar. Pueden entrar cuando quieran. Esta es nuestra segunda oficina. Ahora nos acabamos de mudar hace muy poco. Son las chicas trabajando. Nosotros tenemos un equipo de 12 personas, de las cuales la mitad o más de la mitad son personas trans mayores de 50 años, que empezamos capacitando desde la alfabetización digital, desde cómo se prende una computadora, porque son personas mayores de 60 años que no habían tenido la posibilidad de ir al colegio y distintas situaciones. Entonces empezamos a instruirlas en el arte de la archivística, porque eso no podemos decir, dentro del estudio de la archivística, dentro del arte de la archivística, o de esta pasión que para algunas otras es también, que es el reconstruir una historia. Al día de hoy tenemos alrededor de 25.000 documentos que hablan de cartas, tarjetas, postales, negativos, en la cual nosotras hacemos todo un proceso de limpieza, catalogación, conservación y almacenaje, a la vez de la digitalización. Pero a la vez que ahí terminaría el trabajo de un archivo en el momento que ya está en una cajita guardado con la temperatura correcta, nosotras volvemos a sacar ese material para generar nuevo material para visibilización del archivo, como hacemos en redes sociales, podcasts, radionovelas, prestamos material o alquilamos material, perdón, cuando se presta el material, desde un archivo se presta el material para producciones, hemos prestado desde Vestidas de Azul, Veneno, la serie de Cris Miró, distintas series en las cuales necesitan material, en la cual nosotras facilitamos parte de cómo hacemos el trabajo que hacen los archivos, que es facilitar material catalogado perfectamente. Tenemos todos los formatos, desde 08, desde fotografías de 1930 en adelante. Hemos expuesto en Uruguay. Esta es justo la exposición de Uruguay, una de las primeras que hicimos del extranjero. Después hemos expuesto en el TED de Londres, en el Reina Sofía, en el Virreina de Barcelona, en Colombia. Ahora en octubre vamos a estar exponiendo en la Fundación Ford. Estuvimos exponiendo el año pasado en la Universidad de Nueva York, en el área del hispana del Rey Juan Carlos. Hemos tenido un fuerte reconocimiento de nuestro trabajo en el exterior, para poder llegar a tener un fuerte reconocimiento también dentro de lo que es Argentina, ya que desde el inicio nosotras no fuimos muy bien vistas. Perdón, pero me están tocando timbre. Perdón, es un minuto, un minuto. No hay problema.
Ay, perdón, pero estoy sola en este momento en la casa, perdón. Ay, me desconcertó totalmente esto. Em, en el archivo tenemos alrededor de 25.000 documentos hasta el momento. Esto es parte de la acción que se hace los 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, que es el banderazo. Es una bandera de 15 metros por 7 metros y medio de ancho que viajó por todo el país recolectando. Esta foto particularmente, por como acción de memoria, es el juicio de lesa humanidad por el Pozo de Banfield, un centro de tortura en la dictadura, y 8 compañeras pudieron dar testimonio y gracias a ese testimonio pudieron condenar a cadena perpetua a 10 genocidas en Argentina. Pasó en este año esta acción, este juicio a, a los genocidas que tuvo en la acción en Argentina, en el Pozo de Banfield. Las fotografías hablan por sí solas, nosotras no reparamos fotografías, nosotras solamente paramos el proceso de descomposición que normalmente tiene la fotografía por el químico mismo y va cambiando el color. Entonces nosotras tratamos de, no tratamos, perdón, nosotras paramos el proceso de descomposición mediante en el guardado, lo guardamos en papel, por ejemplo, esas manchas es parte de un hongo. Entonces, ese hongo, si nosotras no hiciéramos el tratamiento, seguiría comiéndose la foto. Y entonces nosotras paramos ahí y nosotras podríamos tener el proceso de restauración, pero decidimos como parte de del archivo mismo de no reparar las fotografías porque el daño que trae la fotografía también me cuenta una historia por el lugar donde pasó antes que llegara a nosotras. Si esa foto pasó por una inundación, si pasó por un allanamiento, por lo que haya pasado, por algo llegó a nuestras manos de tal forma. Eso, por ejemplo, es una foto original de Vestidas de Azul, la serie española que nos fue llegando por distintas herencias de las mismas compañeras. Recordemos que la migración de las compañeras trans no solamente estaba dentro de lo que era Argentina, sino también todo lo que era Latinoamérica y sobre todo para Europa. El venir a Europa también era una meca, sobre todo de Centroamérica hacia, perdón, de Sudamérica, la meca era Europa, Centroamérica, la meca era Estados Unidos. Y eso marcaba muchísimo también la migración y el cómo se intercalan o se entrelazan los archivos. Hace poco tuvimos un congreso de archivos, un encuentro de archivos latinoamericanos, 20 archivos de 14 países, y al mirar las fotografías no se encontraba una diferencia que digamos, estas fotos que yo estoy mostrando, si bien son argentinas, con algunas de ciertos lugares por los viajes que las compañeras han hecho, tranquilamente pueden ser en cualquier región de Latinoamérica, porque las vivencias y la falta de recursos o la falta de derechos fue surgiendo con la misma desidia que tuvo Latinoamérica con toda la población. Imaginémonos cómo también con el último orejón del trago, como decía mi abuela, es la población trans. Si estamos hablando de la pobreza que hay en Latinoamérica, si hablamos de Centroamérica, estamos hablando de las maras, estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de los paramilitares, de los militares, de la policía, de la sociedad. Entonces, los distintos factores latinoamericanos hacen de que la vivencia o el vivir de una persona trans no sea tan fácil. Em, por eso es que trato de hablar lo que es Latinoamérica, pero a la vez también centrándome en lo que es el archivo de la memoria trans, básicamente, ¿no? Que estos son documentos vivientes de lo que sobrevivieron a una, por dar un ejemplo, la persecución que había en Argentina era que eran 15 30 60 90 días de arresto. Si yo vivía en un hotel y estaba arrestada 15 días, quizás el hotel me aguantaba esos 15 días con mis cosas dentro y me aguantaba la deuda, pero yo salía de estar presa ya con 15 días en deuda en el hotel. Pero ¿qué pasaba si estaba 30, 60 o 90 días? Cuando salías de ese lugar ya no tenías nada en el hotel, ni siquiera la deuda.
porque ya se habían tirado tus cosas o se habían vendido tus cosas, inclusive tus pertenencias personales. Ahí podía llegar a ser que alguna compañera pudiera encontrar y salvarte en un álbum de fotos y algunas prendas de ropa para cuando pudieras salir. De ahí la importancia de cómo han sobrevivido estas fotos, que sobrevivieron a allanamientos policiales, a inundaciones por la precariedad de los lugares donde las compañeras vivían, a familiares, porque si una compañera trans fallece, lo primero que hace la familia es destruir las fotografías, porque es el testimonio de la oveja negra o la oveja multicolor. Por eso es que como compañeras lo primero que hace al fallecer una compañera, las fotografías es lo primero que hereda una amiga. La familia se queda con el televisor, la cama, la heladera. Las amigas se quedan con ropa y fotos. Por eso que muchas de estas fotografías son heredadas de otras compañeras. Más allá de este trabajo que es el archivo en sí mismo, que es básicamente lo que le estoy mostrando, también el archivo ha tenido desprendimientos de distintos proyectos, como por ejemplo la editorial. El archivo tiene su propia editorial, en la cual vamos por nuestro cuarto libro y por nuestro tercer fanzine. Em, el primer libro, que es el Archivo de la Memoria Trans, es un libro rosa que quedó agotado, es muy considerado porque hizo la promoción de ese libro mucho Nan Goldin, fotógrafa muy conocida, y eso hizo que la mayoría de los fotógrafos compraran ese libro y hoy quedó como a modo de colección. Evaluado hasta en $400, según me he entendido, un libro que se sigue comercializando en forma entre coleccionistas, ¿no? Que eso nos enteramos hace poco. Ese es el primero que salió con la editorial Chaco. Y ya nuestro segundo libro, nuestro primer libro como editorial, ya fue el Andanzas y Activismo de Claudia Piava Draco, la compañera que dije que fue la con la que iniciamos toda esta colección de fotografías. Eso fue el primer libro de la editorial. Después el segundo libro, Nuestros Códigos, también un libro de fotografía, también traducido al inglés, que salió el año pasado. Y este año sacamos Nuestros Códigos, el primer libro escrito sin fotografía, marcando las historias. Ese libro fue construido mediante las 69 entrevistas que teníamos grabadas con las compañeras, y de esas 69 entrevistas se eligieron 19 testimonios para que documentaran el libro Kumas, que se llama Kumas porque es el carrilche. El carrilche era un argot, un idioma, en realidad no es un idioma, lo correcto es un argot, que era un modo de comunicarnos internamente para que ni la sociedad, ni el policía, ni nadie entendiera lo que estuviéramos hablando. Kuma es una palabra de carrilche, desde este carrot. Inclusive, este mecanismo de supervivencia lo podemos encontrar en los años 80 en Estados Unidos, llamado Pig Latin, que quedó documentado en la serie eh, París en Llamas, o inclusive en la serie Pose, que es mucho más cercano, el dialecto del el Pig Latin, em, como latino sucio, pig de cerdo, latin, ese era el dialecto o el argot que se hablaba en las calles del Bronx con la comunidad. Y si lo traemos más para Latinoamérica, Lóxoro es en Perú. En Brasil tengo entendido que era abogó y también me dicen que era Bayubá, estaba mezclado con las religiones, y bueno, y Carrilche, que lo utilizábamos no solamente en Argentina, sino también por la cercanía con las uruguayas, ese dialecto, que inclusive se fueron adoptando palabras del portugués que se fueron trayendo dependiendo la época o la década de ese Carrilche. Las que hablaban de 1940 Carrilche por ejemplo, quedó documentado en el libro de Malva Solís, y ella dijo, yo lo documento porque soy la última, no me queda nadie para hablarlo. Entonces ella lo documentó, y nosotros, o por lo menos yo, utilizo un carrilche de los años 90,
que fue. Y hoy la juventud ya no lo utiliza porque no tiene un mecanismo, necesita el mismo mecanismo de defensa que necesitábamos nosotras para poder comunicarnos. Hoy la comunidad trans no va detenida por ser una persona trans en Argentina, ¿eh? Estoy hablando de Argentina. No hablo del resto de Latinoamérica porque no lo sé y sabemos que existe la violencia institucional, sobre todo que hay países de Latinoamérica que todavía no tienen una ley de identidad de género. Entonces, a partir de ahí ya no son consideradas ciudadanos o ciudadanas. El más simple ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, muchos países de Latinoamérica tenían pico y placa. Los días pares salían los hombres, los días impares salían las mujeres. Las mujeres trans no podían ni siquiera ir a salir a comprar, porque si iban el día par o día impar, siempre iban detenidas porque consideraban que no les correspondía, y eso pasó muchísimo y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces esa violencia constante que puede llegar a pasar una persona trans, por el simple hecho de existir. Sobre todo con el despertar de la derecha en distintas regiones del mundo, en la cual siempre la derecha considera y es parte del atacar a la comunidad para poder, hacer sus campañas políticas. Pasó desde 1930 con la quema de libros aquí en Alemania, donde se habla de quema de libros, pero no se habla de que el 80% pertenecían al centro de transexualidad. Se habla de quema de libros. ¿No? Siempre está el ocultamiento parcial de la historia, ¿no? Entonces, siempre cuando estuvo el despertar de la derecha, siempre es el quitar derechos a las minorías. Creo que he hablado, no sé si me han seguido el ritmo, pero me ayudan mucho las preguntas, si quieren hacer preguntas. Como decía también, vayan preparando, tenemos un programa también que se llama Kuma, como el libro, el último libro, que es las mismas compañeras que han dado entrevista a nosotras, las nucleamos, y sabemos para poder saber cuáles son sus necesidades, desde medicación, saber cómo están con el tema de su alimentación, saber cómo están con el tema del oculista, del dentista, todo lo que es hoy en día una persona adulta, ¿no? Todas las vivencias y los problemas que tiene una persona adulta que no tiene la posibilidad de tener hijos que la cuiden, porque son personas totalmente solitarias. Las personas trans adultas, sobre todo, pero esto es una problemática de la comunidad LGTB, sobre todo de que una persona trans adulta, para poder estar dentro de un centro de adultos, tiene que volver adentro de un closet, porque si no, no es atendida. Estamos hablando de que personas que tienen que ser higienizadas, ¿no? Entonces también está el rechazo de esos centros de esos centros de atención a las personas adultas. Entonces armamos un programa de que se llama Kumas para poder por lo menos tener un acercamiento a la problemática de las compañeras e ir tratando de solucionar los problemas a medida que van saliendo. Desde una compañera que está internada, ir llevándole cosas o que tenga visitas, o ahora que estábamos haciendo una colecta, si ven mis redes sociales, estamos haciendo una colecta para adaptar un baño para una persona que tiene movilidad reducida, ¿no? Todo lo que son los metales y todo lo que es cambio de ducha, no es lo mismo un baño para una persona que tiene silla de ruedas porque hay que cambiar hasta el tamaño de la puerta. Entonces esas cuestiones son las que vamos haciéndonos cargo a medida que van saliendo. Si hay alguna pregunta. Yo, Belén, Mm. quería saber si sabes si esta iniciativa que vos has tenido del archivo de la memoria en Argentina se hace o hay iniciativas en otros países, tanto latinoamericanos como en otros sitios, ¿no? Como con esta fuerza que le has dado desde hace tantos años. Cuando nosotros empezamos el archivo en Argentina, y nosotros empezamos en el 2012, pero conocidas a partir del 2017, cuando tuvimos nuestra primera exposición de la ex-EXMA dentro del Haroldo Conti. Ahí es donde se nos conoce públicamente y en el exterior y demás. Ahí fue que empezamos a descubrir que había otros archivos
LGTB, y había algunas iniciativas como el Museo Travesti de Perú, pero eran colecciones privadas que después al fallecer la persona se habían convertido en museos. Pero no había un museo que estuviera constantemente creciendo. Después de nuestro proyecto empezaron a nacer otros proyectos. Cuando te dije, cuando estuvimos hace poquito, estuvimos en el encuentro de archivos trans latinoamericanos, expusieron 20 archivos de 14 países de Latinoamérica. Y no expusieron todos porque no se presentaron todos. Y hay de distintos tipos, o sea, desde los como el nuestro, que tenemos gracias a International Trans Foundation, que tenemos oficina y que podemos pagar sueldo a 6 compañeras, porque tenemos el aval desde el extranjero, ¿no? Y después tenés otros archivos en los cuales están funcionando porque el grupo dona su trabajo y su tiempo. Y después tenés otros que están iniciando con las ganas de comenzar, pero siempre tenés el problema de cuáles son los fondos para poder trabajar. Porque te doy un ejemplo. Nosotros cuando comenzamos nos juntamos una vez a la semana en la casa de una mujer o de una de las chicas que están, perdón, en la casa de una de las compañeras que prestaba su living de su casa para poder trabajar ese día. Y se volvían a juntar a la otra semana, o sea, 4 veces al mes. Hoy nos juntamos de lunes a viernes en una oficina que está equipada con todos los implementos, ¿no es cierto? Tenemos nuestras computadoras profesionales, tenemos nuestros escáneres profesionales, tenemos todo el equipamiento, inclusive tenemos un depósito con su control de humedad, que fue pasando de los distintos proyectos y fueron distintos desde Iberarchivo, Ibermemoria, las distintas exposiciones que fuimos dando. Y eso fue que nosotros fuimos creciendo de una forma y en Latinoamérica, que era la pregunta, han crecido han crecido de distintas maneras por los recursos que han tenido o que pueden llegar a tener o no tienen. Entonces, hay muchos proyectos, como te dije, hay muchos proyectos, hay muchos archivos que están de forma virtual por no tener el espacio físico. Por eso es que el nuestro es físico y virtual, porque tenemos nuestro catálogo en línea y el catálogo está en línea en archivotrans.ar, pero a la vez también tenemos nuestro catálogo en el INSARG o en el Atom, que es la plataforma universal de los archivos, donde están todos los archivos del mundo, y bueno, y ahí nos encuentran como Archivo Trans Argentina, y está nuestra fotografía empezándose estamos traspasando nuestro catálogo, lo estamos pasando al Atom, al ISANG. Se terminó este video, ponemos el segundo videíto con sonido, así descanso y tomo algo. Sí, Y vemos a las compañeras claro. trabajando directamente propiamente lo que es el archivo. Sí, ahora lo cambio. Teníamos unos comentarios en el Ujú. chat mientras Dale, viendo, a ver. eh, por ejemplo, Pascal, no sé si vos puedas leerlos mientras voy poniendo el otro videito. Sí, Muchas había gracias. Ay, dale. una Genial. pregunta respecto a la financiación, y has dicho Sí, un poco, y también tenía esta pregunta, has hablado de la International Trans Foundation. sí. ¿Hay ayudas estatal, o hubo, porque ahora me imagino que no, ayudas estatales en Argentina, subvenciones de Mm, organismos? Nosotras solamente, por ejemplo, si exponíamos, había una tasa por artista. Si exponíamos en el Centro Cultural Kirchner o exponíamos en el San Martín, había una tasa. Pero nosotros lo máximo que hemos agarrado de Argentina fue mecenazgo, que mecenazgo es, bueno, no sé si es internacional, pero yo explico más o menos, es para la ciudad de Buenos Aires que nos revisan nuestra contabilidad y nos aprueban para que nosotras busquemos una empresa
esa empresa nos haga la donación y eso queda deducido de impuestos. Es como una revisión que hace la ciudad para que nosotras podamos, pero nosotras nos tenemos que encargar de conseguir el donador y demás. Entonces es como el mecenazgo es como una aprobación a los primeros 3 años no nos conocía nadie y no teníamos nada. Hoy ya tenemos asegurada año a año nuestra posibilidad de mecenazgo y la posibilidad del donante asegurado. Que es algún banco del momento y demás así, pero es lo máximo que hemos recibido de Argentina, mecenazgo, porque normalmente, dependiendo del gobierno que está, porque ya hemos pasado por distintos gobiernos, tuvimos uno anterior al que se fue, que quería absorber nuestro trabajo, que querían que el archivo pasara a ser como un archivo del Estado, y precisamente nuestro material sobrevivió al Estado. Entonces, si nosotros lo pudimos cuidar hasta el día de hoy, creo que estamos capacitadas para seguir cuidándolo perfectamente del Estado. Entonces, por eso es que nosotras seguimos prefiriendo tener o hacer pedidos de financiamiento al extranjero como Iberarchivo, Ibermemoria, International Trans Foundation, AstraEA, distintas financiadoras LGTB o que trabajan con archivos directamente. Vale, muchas gracias. También en el chat tenemos un comentario que dice, me impresiona mucho que se hable sobre personas mayores que son parte de la comunidad, sobre todo personas trans. Me da mucha esperanza como persona trans saber que existen este tipo de iniciativas. Y Gracias. también hay una pregunta, ¿hay alguna razón por la que haya tan pocos hombres trans? Bueno, puedo responder desde una teoría mía. Las mujeres trans siempre vivimos o sobrevivimos en comunidad. Los hombres trans han sobrevivido en soledad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que meterse dentro del closet y poder pasar como un hombre cis para que no pierdan la tenencia de los hijos de su pareja, para que puedan tener un trabajo, porque ellos tienen los hombres trans tienen otra problemática que es distinta al de las mujeres trans. Porque los hombres trans no están por ser un hombre trans condenado por ejemplo, a ejercer el trabajo sexual. El hombre trans puede pasar porque no hay una visión y que quedan tan invisibilizadas sus vidas que tienen hasta esa posibilidad de que no se lo pueda leer como un hombre trans. En cambio, en una mujer trans, no importa qué perfección puedas tener desde la feminidad, siempre vas a ser leída como una mujer trans. Muchas mujeres que tienen muchas cirugías son confundidas con mujeres trans. Sí, porque es una parte social en la cual nos han colocado y si soy una mujer trans tengo que servir a la masculinidad y ser una trabajadora sexual, no tengo otra posibilidad. Claudia Pía decía PCP, puta costurera o peluquera y no salgas de esas tres categorías, porque no vas a poder tener una posibilidad de ser otra cosa que no sea esos tres posibilidades que te deja la sociedad ser. Em, Cuando me decía la compañera que creo que está escuchando, que decía de la posibilidad de la vejez, estamos tratando de intentar poder romper el promedio de vida de una mujer trans de Latinoamérica que es de 35 años. La ley de identidad de género subió el promedio de vida de una persona trans en Argentina a 42 años. Pero cuando hablamos de vejeces trans, estamos hablando de personas con 55 años. No estamos hablando de personas de 70 o 80 años. Porque el promedio de vida todavía no ha subido lo suficiente porque todavía seguimos peleando por un sistema de salud, todavía seguimos peleando porque no, en ciertas regiones del país la violencia sigue siendo la misma. Hace menos de un mes asesinaron a una compañera en La Rioja, la encontraron agonizando de un palazo en la cabeza, digo un palazo, un golpe fuerte en la cabeza, y antes de morir, lo único que pudo declarar que se bajaron del auto y la golpearon, de la nada.
Entonces, creo que las violencias es una cuestión que se sigue, que es muy marcada, y creo que me fui de la pregunta que era sobre los varones trans. Los varones trans tienen, no es que la tienen más fácil, porque la tienen peor en un cierto, en el sentido que tienen que estar metidos dentro de un closet de hombres cis para que no se le destruya la vida. Porque si tiene una pareja y esa pareja tiene hijos, le pueden quitar la tenencia a la pareja, pueden perder el trabajo, se le puede destruir su vida social que ya se armó. Y hay, por eso también tenemos muchos hombres trans mayores que no les podemos exigir que hoy se hagan visibles si toda la vida estuvieron dentro de un closet de un hombre cis. Es destruirle, sobre todo hay compañeros que conozco que son abuelos. Entonces es destruirle una vida. Entonces, cada población, y sobre todo los hombres trans, la idea, nosotros no tenemos que hablar sobre los hombres trans. Nosotros tenemos que dar las herramientas para que los hombres trans empiecen a contar sus historias. Si bien en nuestro archivo tenemos documentos de hombres trans, porque hay varones trans que sí quieren tener los documentos en nuestro archivo. Si ven nuestro catálogo, tienen documentos de hombres trans. Pero también nos pasó de que dos varones trans nos pidieron que sacáramos las fotos de la página, porque el buscador, cuando buscaban trabajo, los redirigían a nuestra página. Y entonces le estaba complicando conseguir trabajo. Eso también es una cuestión, ¿no? Ujú. Sí, claro. ¿Pregunta? Adelante, Pascal. Sí, no, simplemente era para seguir con esta idea, porque me parece muy interesante justamente que las mujeres trans pues construyan este espacio de solidaridad y de ayuda mutua, ¿no? Y Paul B. Preciado decía en una conferencia que justamente el cambio, ¿no? De hombre a mujer no significa lo mismo socialmente que el cambio de mujer a hombre, ¿no? Y que Totalmente, en cierta medida en un caso hay un ascenso en la jerarquía social y en otro caso hay un descenso en la jerarquía social. totalmente. Esto se percibe luego, ¿no? A través de también, ¿no? Esta manera de confrontarse a la realidad, ¿no? Ujú. Ponle play, si tiene sonido. Sí, ¿se escucha bien? Hola, mi nombre es María Belén Correa, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. El archivo es un proyecto familiar, una recolección de materiales que pueden ser desde fotos negativos, cartas postales, VHS, recortes periodísticos, diarios y revistas, que forman en su conjunto el acervo de una comunidad trans. Somos un grupo de personas, la mayoría mujeres trans mayores de 50 años, que nos encargamos la curaduría, hacer la limpieza y la conservación de todo material que hace la historia colectiva de nuestra comunidad. En nuestro acervo tenemos hoy alrededor de 25.000 piezas que van desde el año 1930 hasta el 2000. El archivo es un lugar donde se juntan datos y documentación de chicas y chicos también podría ser, para hacer su acervo personal. Es la construcción de la vida de cada compañera y de nosotras mismas, de las cuales estamos trabajando dentro del mismo archivo, ¿no? Y en función a eso, poder también contar las verdaderas historias eh, de años anteriores, de los cuales quizás jóvenes no lo están sabiendo, y es una manera de poder informar o contar las historias como eran en nuestros pasados. Es un espacio de reconstrucción, de donde aprendimos a reconstruir nuestra historia, nuestro pasado, y también un lugar donde nos pudimos reencontrar todas las compañeras que fueron aisladas, que se fueron del país. El archivo es
para nosotras es una parte fundamental, porque es un lugar donde nosotras reconstruimos la historia nuestra, de todas las compañeras que están y las que no están. Estamos construyendo la historia, que es algo que no se estaba contando. Y ahora hace un par de años que nosotras a través del archivo vamos contando eso. Y es muy importante para nosotras, que muchas de nosotras no sabemos lo que es un archivo, y para las jóvenes que vienen. Y esto va a quedar para siempre, es algo importantísimo para todas nosotras. Área de trabajo, el área de conservación, donde me capacité, donde pude aprender a limpiar mi fotografía, los fondos que recibíamos, documentos, y a clasificar cada material que recibimos para poder archivarlo en el espacio en las cajas después. El momento que entré no sabía ni siquiera prenderle una computadora. Y es el día de hoy que no puedo creer todo el trabajo manual que pude aprender a hacer. Ahí me di cuenta que tenía un poco de capacidad. Yo estoy dentro del archivo hace 2 años, me gusta mucho y estando en el archivo me abrió un montón la mente. Me considero otra persona ahora, me considero una persona capacitada, útil, que sirvo para algo. Disfruto cada momento desde que entro hasta que salgo de aquí, viendo a otras compañeras que traen sus historias también, y asimismo ver formada toda una familia, el hecho de que nos escuchan cada cosa que podemos ir contando sobre nuestra vida, ¿no? Y lo que aprendí, y creo que por ahí no me puedo llamar archivista, pero todavía profesionalmente, pero sí que creo que me voy armando como archivista, como para poder, creo que pulirme más que nada y poder ir formándome profesionalmente a la par del adolescente como corresponde. Desde el año 2018, fines del 2018, que estoy con las chicas, que en realidad vine a través de una compañera, que es Magalí, y Carla, que me trajeron acá, y desde ese día como que es mi lugar. O sea, dije, este es mi lugar y esto es lo que me gusta, y bueno, y acá estoy. Y voy a seguir hasta donde tenga que seguir. Bueno, em, si quieren ver más trabajos, tenemos desde podcast, radionovelas, tenemos algunos tipos de videos que hemos hecho, sobre todo en la época de pandemia, que lo pueden ver en el canal de YouTube. Después está nuestra página, archivotrans.ar, que está el catálogo de la primera etapa, cuando fuimos financiadas por, ay, se me fue el nombre de un grupo de aquí de Berlín. eh, y con eso fue que tuvimos nuestro primer catálogo. Ahora estamos en la etapa de tener el catálogo universal, o sea, el internacional, que es bajo las normas ISANG. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo quisiera, ¿puedo? ¿Puedo Sonia. hablar? Sí, hola, hola, buenas tardes, o sea, buenas tardes desde aquí. Muchísimas gracias. Lo veo súper interesante y casi, bueno, visionario porque es una iniciativa que no es académica ni institucional y bueno, es digamos, un material muy valioso. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta acerca de entre comillas, la propiedad, o sea, que quién se encarga de este archivo, o sea, a nivel jurídico, es decir, bueno, lo siento hablar de esto, pero cuando vayan a desaparecer todas, ¿quién tendrá la custodia, o sea, quién va a cuidar ese archivo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se preserva, cuál es el estado de todo el material fílmico? Son dos preguntas que no tienen nada que ver. Sí, Muchas gracias. perfecto.
Bueno, el material fílmico es escaneado y guardado en dos bases en direcciones separadas. O sea, tenemos una copia en la oficina más una copia de reserva en otra dirección por una cuestión de reserva de los archivos en sí mismos. En cuanto a la herencia, eso es una herencia. Esto es, no hay que pensarlo de forma institucional. Si bien tenemos legalmente, somos una asociación civil sin fines de lucro, donde Ujú, tenemos un comité, tenemos donde hay distintas compañeras. Ya nosotras dentro de nuestro archivo se han muerto 4 ya de nuestras compañeras dentro del archivo. En algún momento también voy a morir yo. Y sabemos que esto es a modo de herencia. Esto va a haber otra compañera que va a seguir haciendo esto, y sobre todo si nosotras seguimos capacitando a otras compañeras para que siga siendo el mecanismo. Esto es como la guerra. Cuando muere la que lleva la bandera se cae, viene otra persona atrás, levanta la bandera, no hay tiempo. ujú, No, porque no está pensado, no es una empresa, no está pensado comercialmente. Entonces, esto es más que nada preservar una memoria de una comunidad. Esto, por ejemplo, cuando estuve en Madrid, estuve en una exposición en un congreso llamaba Archivos en Común, ujú, donde había distintos tipos de archivos y había uno que fue con el que expuse, que era sobre Palma de Mallorca, que era la colección de una casa fotográfica que era la encargada de sacar las fotos turísticas de las postales, pero ujú, durante añares. Entonces estaban y tenían una lógica totalmente distinta a la nuestra, porque si bien era una colección privada, pero la quisieron hacer pública en el momento que le dieron una relevancia pública para que pudiera tener acceso, la familia decide que esa colección privada pasa a ser pública, pero no deja de ser privada. Nuestra colección ya es pública en el momento que está publicada, está en el acceso de todo el mundo, porque nuestros archivos, como los archivos, el deber de los archivos es que sean públicos. Entonces, nuestras fotografías, nosotras no las guardamos, nosotras las conservamos y las hacemos públicas. Ya pasan a ser a una nube, pasan a ser públicas. Entonces, no se van a perder nunca. Ya el ujú. cometido, si a nosotras se nos prendiera, porque los archivos se prenden fuego. Si a nosotras se nos prendiera fuego el archivo, todas esas fotografías siguen estando, perderíamos el papel, lo lloraríamos muchísimo, pero no se perdería el archivo en sí, porque quedaría, ya está resguardado lo que entra en nuestro archivo. Vale, vale, ¿Se sí lo entiende? O sea, entiendo. ¿se entiende? O sea, y después en cuanto a lo legal, la persona que nos dona la fotografía, esta es una cuestión de archivos también, la persona que nos dona la fotografía no pierde el derecho de la foto. Ujú, Entonces, si por ejemplo, Sonia, vos me entregas a mí 50 fotos, yo para esas 50 fotos las escaneo y te las devuelvo y te enseño cómo conservarlas. O tú me las donas, entonces las tenemos en nuestra caja, nos tenemos en nuestra colección conservada en un depósito con conservantes de humedad y demás. ¿Qué pasa si yo esa foto la quiero usar para esta presentación de acá, en este videito que vimos? Yo antes de poder usarla tengo que pedirte permiso, la voy a usar para este tema. ¿La puedo usar? Sonia me permite a mí, sí, porque nunca perdés la propiedad de la foto. Nosotros tenemos un montón de fotografías que no podemos mostrar porque cuando nos entregaron la foto fueron entregadas con ciertas condiciones. vale, sí, sí, listo, lo entiendo. Es parte de la legalidad. La propiedad, cuando la foto es del archivo, pasa a tener un 50% de la propiedad, pero la dueña de la foto siempre tiene el otro 50% de esa propiedad y acceso y derecho. Listo, muchas gracias, Por favor. muchísimas gracias. Hay algunos comentarios por aquí en el chat, los voy a ir leyendo. Quería preguntar algo. Por acá. Hay una pregunta Ah, sí, también. dale, adelante. Bueno, pues quería preguntar cómo es que siguen actualizando el archivo día a día, pues, o sea, siento que hubo una gran labor en la parte como de recuperar la memoria y se sigue recuperando, y cómo manejan esa memoria ahora y cómo escriben y cómo registran y archivan, pues, el presente y así. Ok,
El presente es un problema que tienen los archivos a partir de que si viene la digitalización es un problema de los archivos, porque la palabra archivo, ¿qué hacen los archivos? Guardan documentos. Y a partir de que entra la era digital ya no existe más el documento, no existe más el documento, la foto que yo tengo, la foto en papel, ya existen generaciones, por ejemplo, personas que tienen 25 años donde todas sus fotografías son digitales. Los documentos pasan a ser digitales, entonces es un problema de todos los archivos que existen en el mundo que están el día de hoy debatiendo cómo van a ser los futuros archivos, ya que ya no va a haber papel para guardar. Se van a tener que guardar, qué sé yo, el Facebook pasó a ser un diario personal. Antes, antes vos escribías un diario hoy me pasó, hoy tu diario pasa a ser Instagram y Facebook. En lo que anotas diariamente de lo que hiciste. Entonces, la parte digital, por eso es que cuando nosotros decimos, nosotros manejamos archivos hasta el año 2000, porque es hasta que el momento que termina la era analógica y comienza la era digital. Tenemos algunas fotografías digitales en muy alta en muy alta resolución, precisamente. Y después tenemos algunas fotos que las guardamos porque son históricas, pero que tienen muy baja resolución. Cuando digo bajas resoluciones que quedan pixeladas, porque la fotografía cuando la metes en redes sociales pierde la calidad. Las fotografías digitales para poder guardarlas hay que guardarlas en la mayor alta calidad o en el aparato en el cual fue registrada. Ejemplo, si yo la foto la saqué con el teléfono, mientras esté en el teléfono tiene alta calidad. Cuando la saqué del teléfono, la tengo que copiar en la misma calidad que está dentro del teléfono. Y lo mismo cualquier aparato que me saque el documento. Cuando yo el del teléfono lo mandé por WhatsApp, destruí la foto. Si la publiqué en Facebook, la destruí. Si la publico en Instagram, la destruí. Ese sería el sentido de lo que entendí ahora de lo que van a venir a futuro los archivos digitales. Tratar de guardar los archivos digitales en la mayor alta calidad que se pueda, ya que guardarlo en redes sociales pierde la calidad. Eso por un lado. ¿Cómo hacemos nosotras para conseguir las fotografías? Nosotras, como nos manejamos siempre el boca a boca y manejamos programas, por ejemplo, ahora tenemos un programa de entrevistas. Entonces, para poder entrevistar a la compañera, nosotros le pagamos también a la compañera que va a ser entrevistada. No es que yo utilizo tu tiempo y no, porque pido un proyecto, por ejemplo, pedimos un proyecto de 4 meses para juntar entrevistas. Entonces busco un montón de chicas que van a ser entrevistadas y les puedo pagar la entrevista, les puedo pagar el catering, les puedo pagar el ida y vuelta en el auto y pago un equipo de filmación. Entonces todos los viernes tengo un equipo de filmación que está filmando una entrevista. En el transcurso de cuando termine el proyecto voy a tener una cierta cantidad de entrevistas que van a poder ser metidas en un archivo fílmico. Este mismo mecanismo me va haciendo de que una chica que fue entrevistada me dice, yo tengo otra amiga y también tiene fotos, invítala. Y así la vamos trayendo. Aparte tenemos el programa Kuma, que son donde hay psicólogos, hay psiquiatras, hay un proyecto de serigrafía para que ellas mismas vayan haciendo, hacemos ciclos de cine para que ellas empiecen a tener como un lugar de pertenencia al archivo, entonces ellas mismas son las que me van trayendo a las amigas para que también sean parte del mismo club. Entonces, de esa forma yo voy siguiendo recuperando no solamente las historias orales, sino también las historias que me cuentan los documentos, porque le pido que me traigan sus cartas, le pido sus recortes periodísticos, sus cartas, sus postales, todo lo que ella considere para poder documentar lo que me cuenta en su historia oral. Entonces ese sería el mecanismo. Y ahora aplicamos para un segundo proyecto para que dos chicas del archivo puedan viajar a las provincias para ir recolectando material en las provincias de Argentina. Ese sería el otro que estamos pensando, no que estamos pensando, no, que sino que sería para entre noviembre, enero, febrero, marzo del año que viene.
Muchas gracias. Bueno, ya abrimos el espacio entonces para que se animen a ir preguntando. Si quieren levantar la mano, lo pueden poner también en el chat. Pensando un poco en esto que estabas comentando, María Belén, hablando de la materialidad incluso de los archivos, me viene un poco a la cabeza este concepto que tiene una crítica chilena, Nelly Richard, que habla de los archivos vitales, ¿no? La fuerza que puede tener este tipo de imágenes, ¿no? Que van justamente reconstruyendo la historia, ¿no? Y también pensando un poco, ya haciendo como la articulación un poco a la academia, ¿no? También pensar a estos archivos, a estas fotografías como esas imágenes síntomas, ¿no? Como un poco lo comenta Didi Aberman en alguno de sus textos. Es impresionante este trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y además todo el tiempo que dedican, y me parece muy importante, ¿no? También que den que conviertan el archivo en un espacio para la profesionalización, ¿no? Para poder encontrar otros caminos, ¿no? Que parecían que obsoletos, ¿no? Que no habría salida. Y sin embargo, justo esto que comentaba Pascal en un inicio, ¿no? Esta red de solidaridad que se genera, ¿no? Entre este grupo de mujeres es realmente admirable, ¿no? Ese era como el comentario, una admiración absoluta por este Gracias. trabajo que llevan adelante. Por acá en el chat tenemos también comentarios, felicidades, un archivo muy valioso, el trabajo que realizan es maravilloso, un gran trabajo. No sé si alguien más quiera comentar. Adelante, Pascal. Bueno, si no hay otras preguntas, yo tengo varias, ¿no? No, Eh, Sí, en el segundo vídeo hay una de las mujeres que habla justamente de la profesionalización y de cómo le gustaría sí, convertirse en una archivista profesional, más todavía, ¿no? Entonces me interesa saber cómo ha sido la formación, ¿no? Hay mucho autodidactismo, hay autoformación, habéis recurrido a profesionales, ¿cómo habéis hecho? ok. Empezamos de una forma muy casera en el living de una amiga, de una de las compañeras. La persona que nos veía trabajando en la primera época, si y era archivista, se tenía que agarrar un paro cardíaco en el momento que nos veía. Porque, por ejemplo, el primer error que yo cometo es comprarme una máquina plastificadora y plastificar fotos. Cuando yo dije, si las plastifico, las conservo. Nada, las estaba encerrando en una cápsula de virus que eso, si la foto dura 10 años, esta foto me va a durar 2. Entonces, ese fue el primer error, que después fue tratar de salvar las fotos del pegamento de la máquina que había hecho yo en mi cabeza, conservando las fotografías. Pasamos a eso, en la primera exposición pegábamos fotos originales a la pared y dejábamos que la gente las tocara, las fotos originales. O sea, cuando vamos contando nuestro proceso y nos dice un archivista profesional, se agarra la cabeza. Sigo. Hacíamos exposiciones con fotos originales pegadas a la pared o las poníamos arriba de una mesa y la gente agarraba la foto, la tocaba, la miraba, ay, y hacía con los dedos. Y para una persona que más o menos tiene una idea, la grasitud que tiene la mano hace que le forme una grasa a la foto y la contamina. Entonces, y a partir de ahí, bueno, empezamos a entender un poco y a medida que íbamos sacando fotos, algún fotógrafo, teníamos siempre una fotógrafa que estaba ahí, los distintos fotógrafos nos iban dando tips. Entre escaneo y escaneo, el paso en algodón con algodón, porque esa foto que tiene esa mancha es un hongo y va a contagiar la foto que viene después. Entonces, ya, ay, saquen esa foto. Y empezamos a hacer. Entonces, los primeros, te estoy diciendo, 2012 hasta el 2014 fueron esos 2 años de esta época donde había un gato caminando entre las fotos, porque era el gato de la casa. O sea, ninguna regla archivística era la que nos regía hasta ese momento. Hasta que ganamos nuestro primer concurso de Iberarchivos y Ibermemoria,
Y tenemos nuestro primer curso con Fernando Osorio, que es una eminencia en la archivística mexicana. Nos enseña nuestras primeras herramientas en la archivística mexicana, las normas mexicanas. Y empezamos a tener reglas, guardapolvo, guante, barbijo, pincel, empezar a utilizar las herramientas correspondientes. Hasta ese momento teníamos computadoras y escáner donados cuando publicábamos si alguien tiene una computadora, un escáner para donar. Ahí fue que con Fernando Osorio y la capacitación de Fernando Osorio también tuvimos nuestra primer computadora y nuestro primer escáner profesional para escanear correctamente, ¿no? Un escáner de archivo. Y las primeras herramientas para limpieza y empezar a limpiar correctamente nuestras primeras fotos. Y ahí una de las primeras herramientas que tuvimos, que fue la más valiosa, fue empezar a hacer nuestras propias guardas. Nosotros hacemos nuestras propias guardas en formas artesanales. El papel pH neutro se dobla y se cose y se hace un sobre con la máquina de coser. En el video venía una chica con una máquina de coser, ellas están haciendo sus propias guardas y sus propias cajitas, las cajitas esas blancas que se veían, para eso meterlo adentro de la caja que se compra, la azul o la gris, la que es de guardado, la fuerte. Pero adentro de esas cajas están todas las cajitas, unas cajitas muy chiquititas, muy artesanales que se usan para guardar los negativos, el tamaño de la foto que se va a guardar y demás. Y eso fue pasando el tiempo. Yo hoy, después, una vez, cuando estaba haciendo una charla en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero de Argentina, sobre la diplomatura en archivística. Y en un momento les dije, o sea, esto es como que yo estoy en una convención de médicos y me llevan a mí porque soy partera indígena. ¿Entienden? Entonces yo sé que les interesa qué es lo que estoy haciendo, pero yo más que ustedes escucharon a mí, yo quiero saber las técnicas de ustedes, porque yo quiero aprender, yo necesito el mismo curso que están haciendo ustedes. Ahí me gané la beca en la UNTREF y y me hice la diplomatura en archivística en los últimos 2 años, de forma virtual. Y nosotras a la vez, dentro de nuestro equipo, tenemos contratadas 2 maestras, una en archivística y otra en conservación, que están constantemente trabajando con las chicas. Entonces las chicas a lo mejor te dicen, nosotras no estamos capacitadas o no estamos, pero ellas tienen toda la teoría. Quizás no entienden que todavía ya tienen también perdón, ellas tienen la práctica, quizás no entienden que también tienen la teoría. Lo que pasa es que es como algo muy didáctico, porque ellas están haciendo el trabajo con una maestra al lado, pero la maestra pasó a ser su amiga, porque es la que están todo el tiempo trabajando, entonces ellas no se dan cuenta que están trabajando con una maestra al lado en conservación, que es Caronastri, incluso es reconocida en distintos lados y para ella es caro, que la que está trabajando con ella haciendo las cajitas, ni siquiera te dicen estamos haciendo las guardas. Cosemos sobres, te dicen, y están haciendo las guardas en conservación. Entonces creo que la baja autoestima de una población queda muy marcada durante mucho tiempo. Muchas de ellas te dicen que es su primera vez que tienen un trabajo y que al final de mes cobran un sueldo. Entonces es desde ese lado, con la población con la que trabajo, es la población con la que trabajamos. Por eso es ese compromiso que todas ellas ponen, porque si bien ellas cobran un sueldo al final por como un trabajo, ellas no lo toman como un trabajo porque durante 3 años no cobraban nada por ir a hacer el mismo trabajo. Como hoy en día muchos archivos latinoamericanos están haciendo el mismo proceso. Gracias. ¿Querés continuar, Pascal? Mm. O si alguien más se anima a hacer una pregunta, comentario en el chat. Hola, Sí, Hola. ¿qué tal? Yo quería hacerle dos preguntitas. Belén, siempre es un gusto escucharte. ¿cómo estás? Bien. Una, si se puede, comentar sobre el equipo de trabajo, cómo es la localización geográfica más que nada. Por esto que siempre comentás que los archivos también se van armando con
las historias de migración y movilidad de las personas, ¿no? Que lo van creando. Y el segundo, esto que mencionaba sobre pasado y presente, esa relación que la digitalización viene como a poner aún más en tensión, porque pensaba en las entrevistas que están realizando, me imagino que estarán más volcadas a registrar la historia de un documento, el pasado, pero en realidad siempre desde el presente. Digo, en Claro, 10 o 20 años esas entrevistas van a ser leídas y de alguna manera el archivo también está registrando presente, ¿no? Bueno, exacto. son, Sí, 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 no, mira, hay varias puntas de esa araña. Y a ver, el tema el proyecto de las entrevistas es poder lograr tener un archivo oral. Tener un archivo oral de las compañeras, tenerlas físicamente y ellas hablando, contándome una historia más allá de la foto que me está entregando, ¿no es cierto? Sería ampliar este mismo archivo, porque no me quedaría solamente con fotografías, o sea, el archivo queremos que sea lo más completo posible, desde recortes periodísticos, cartas postales, ¿no? Y este nuevo proyecto que llevamos desde el año pasado, desde enero. Sí, perdón, desde enero de este año que llevamos el proyecto de las entrevistas, es para poder empezar a utilizar lo digital a nuestro favor. Es eso, empezar a tener también un registro oral de estas compañeras, porque esto mismo, o sea, si el promedio de vida es de 45, pongámosle, seamos buenos y pongamos que el promedio de vida es de 45 años en Argentina, y yo estoy entrevistando a chicas mayores de 50. Soy mayor de 50, o sea, no sé cuánto tiempo voy a estar, o sea, sé que son mis últimos 15 años para tratar de hacer lo más rápido posible esta recolección de datos. Porque de acá en 15 años tengo que adivinar quién está en la foto. Esto es algo que también pasa en los archivos. Los archivos, si encuentran una foto de 1800, la descripción que puede hacer dice mujer y niño en la calle tal, con ropa de época, ¿no? En cambio, la descripción de nuestras fotografías son nombre y apellido, apodo, lugar, porque todavía nos queda alguna viva que nos puede contar sobre esa foto, quién está en la foto, en qué lugar. Entonces todavía tenemos esa opción que nos queda en estos 10, 15 años para poder catalogar esas fotografías y poder rescatarlas. Eso creo que... Y se me está escapando una pregunta, ayúdame, que me hiciste. sí, la del equipo de trabajo, El geográficamente, equipo, cómo se organizan. El equipo de trabajo, mira, tuvimos una etapa hace unos años atrás donde quisimos abrir oficinas en las provincias y la que nos quedó fue en Neuquén. Neuquén tenemos una oficina donde está Katy y Cisneros, una compañera, se me fue el nombre, perdón, pero Cisneros es el apellido, y que están llevando el archivo en Neuquén. Y ellas juntan sus propias fotografías y nos pasan a nosotras. Después, lo que tenemos son puntos de recolección en las distintas provincias para que ellas se encargan de mandarnos las fotografías. Em, Eso es por un lado. Después, nuestro equipo de trabajo en la oficina, nosotros estábamos, hasta hace un mes estábamos en Belgrano, en Ciudad de La Paz, pero los cambios del gobierno y los precios de los alquileres hizo que nos tuviéramos que mudar de emergencia. Estamos hace muy poquitito en un nuevo lugar, que estamos mucho más político, estamos en la Vida de Mayo, 2 calles del Congreso. O sea que las manifestaciones pasan por el balcón. Entonces, en nuestro equipo nos dividimos con la parte administrativa, nos dividimos con la editorial, nos dividimos con la librería y nos dividimos con el archivo. Son las distintas áreas que tenemos disponibles, entonces van dividiéndose en las oficinas del lugar o inclusive en los días del lugar. Tenemos una librería donde vendemos libros no solamente los nuestros, sino con temática LGTB. Está el editorial donde están constantemente trabajando los libros. Ahora estamos en el proyecto de una biografía y volver a reeditar el primer libro, el que había dicho el Rosa de colección, que es el que siempre piden. Después el área de conservación y limpieza, también están sus 2 días de trabajo. Tenemos tres en administración, tres en editorial, una en librería y 5 en conservación y limpieza, más la profesora.
Yo igual quería preguntar si era que había como un lugar recurrente dentro de las fotos o si había también una época en la que de repente no hay fotos o hay una que hay como una sobrecarga. ¿Y cuál es tu época favorita? Ok. A ver, tenemos, por una cuestión de la fotografía, las más viejas que tenemos son de 1930, 30 y 40, que son nuestras, ¿no es cierto? Tenemos mucha abundancia de fotos entre los 80 y los 90, por una cuestión de que estaba más fácil la cámara y que cualquiera pudiera tener una máquina, aunque sea descartable. Entonces tenemos mucha abundancia, sobre todo por el tema de los años. O sea, por ejemplo, una chica que me dé foto de los años 40, solamente tengo tres, dos. En cambio, chicas que me den fotos de los años 80, 90, tengo más de 20. Entonces hace que tengamos mucha más cantidad sobre sí. Aparte era mucho más hablado en la prensa. Entonces en esa época es la donde más tenemos fotografía. De las favoritas mías, hay una que es de Malvas, perdón, de Mary Poppins, que es una foto que yo estaba dando una charla así físicamente como estamos ahora, y aparece una señora de 90 años, una chica trans de 90 años, una señora, y saca de su cartera y saca un manojo de fotos, y entre medio de esas fotos, que para mí eran tesoro, lo que había fotos que estaban arregladas a mano, o sea, eran fotos que estaban pintadas a mano. Antiguamente el Photoshop se pintaba sobre el negativo y a la vez había algunas correcciones que el fotógrafo podía pintar la foto arriba de la foto de papel. Entonces ella me trae una foto del carnaval del año 50 con una foto pintada a mano con los recuadros que dependiendo la década era cómo se recortaban las fotos. Había épocas donde tenían un marco blanco y tenía como muchos piquitos. Después había otro que se redondeaban las puntas, sobre todo en los 70 se redondeaban las puntas, se cortaban y eran cuadradas, había un formato encuadrado. Bueno, esta tenía un formato que tenía recortadas las puntas. Entonces como que formaban como un diagonal. Entonces era rectangular, pero cortadas las puntas. Fue una de las más llamativas. Después hay muchas Polaroid, hay muchos formatos, fotitos chiquititas que llaman muchísimo a mí me llama mucho la atención los formatos, pero creo que te nombro esa porque fue la que más me descolocó en una charla y me emocionó y me concentré en mirar la foto y me olvidé que había gente que mientras me miraban y yo mirando la foto así mientras la gente estaba en el público, pero creo que esa es la que más me viene ahora a la cabeza como la que más me gustó. Hay muchas, ¿eh? Imagínate en 25.000 fotos hay muchos documentos. Inclusive están todos los míos. ¿Y cómo se ven en esta de que la evolución que ha tenido, pues desde que se empezaron a tomar las primeras fotos que eran, pues, tanto diferentes en la cuestión de cómo se tomaba, cómo se guardaba, a cómo ahora, bueno, ahora cómo cada vez fue más, como fácil, pues, ahora sí. Yo creo que al inicio era documentar algo del cotidiano. Y hoy estamos dándonos cuenta que eso pasan a ser documentos, entonces hoy se le toma mucho más en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablo con grupos activistas en los cuales les digo de lo que están haciendo hoy, mañana va a ser parte de la historia. Lo que hoy hicieron, mañana ya es pasado y tratar de documentarlo, porque también uno de los errores míos cuando era activista del momento, del hoy hacia el futuro, hacía acciones en las cuales ni siquiera las documentaba, no sacaba ni siquiera fotos. Hasta el día de hoy yo voy a marchas en las cuales yo no me saco fotos, o no saco fotos, no llevo teléfono, no llevo nada. Y, y eso también es una cuestión de la concientización de la juventud, del poder empezar a documentar las cuestiones. Y hay una juventud también que se empieza a interiorizar del pasado, de dónde venimos. Porque el archivo lo que trata de hacer también es eso, dar herramientas para que la búsqueda sea más fácil, para que sepas de dónde venimos.
Ah, ya. ¿Y cómo ves como el cambio en la sociedad? O sea, cada vez cómo se van haciendo pues más, pues no normativo, pero más aceptado, como el salir a Depende- la calle como una y así, ¿cómo se ven las fotos? lo que pasa es que nosotros no tenemos fotos de la actualidad. Entonces, lo que nosotras tenemos son muchas fotos, son fotos del pasado. Entonces, si yo lo tengo que pensar con la foto del pasado, con la foto de hoy, la libertad que tenés hoy, este, hace de que no, qué sé yo, por ejemplo, nosotras para poder revelar la foto teníamos que ir a una casa que sabíamos de que no nos iba a romper o perder la foto. Porque vos te podías sacar la foto, pero después vos las tenías que mandar a revelar. Y si la casa de revelado quería hacer, se velaron y no te entregaban nada, te daban los negativos vacíos, porque era un químico. Entonces creo que la supervivencia y el cambio cultural de la sociedad va cambiando como para que podamos ser un poco más aceptadas, desde el simple hecho de que no nos echen de un colegio. Que antes la política escolar era la deserción de quien venía a romper el orden, ¿no? Porque era eso, vos venías a romper el orden del colegio, entonces había que sacarte. Que creo que hoy eso ya no está pasando tanto. Estoy tratando de centrarme en Argentina y no hablar de Latinoamérica porque sé que es otra realidad. Claro, gracias. Adelante, Pascal. Sí, yo tenía una otra pregunta respecto a, justamente porque hablas mucho de fotografías, hemos visto en los vídeos que hay algunos recortes de prensa, también supongo que habéis recopilado otro tipo de material y documentos y en general, salvo estos artículos de prensa, son sobre todo archivos familiares, o personales. Y quisiera saber si vais también a documentar el activismo, el militantismo, ¿no? Por ejemplo, como has hablado antes, ¿no? De todas las luchas que llevaron a la ley, ¿no? De Ujú. identidad de género, a la votación de la ley en el 2012, pues todo este activismo, todo este trabajo colectivo y político también se va a archivar. Sí, dentro de lo que nosotros tenemos, nuestro archivo, tenemos nuestras propias categorías, desde carnavales, infancia, trabajo sexual, exilio. Tenemos una categoría que es activismo. Antiguamente cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo con las normas mexicanas era, nosotros armábamos las casillas y la vida de la persona teníamos que encasillarla en esas casillas que habíamos armado. En cambio, hoy estamos trabajando con las normas internacionales en la cual, dependiendo la vida de la persona, armo las casillas. Entonces, hay muchas personas que coinciden con estas clasificaciones o estas casillas y esa, por ejemplo, podría ser activismo. Entonces, si bien yo estoy documentando la vida de la persona, colectivamente a la vez hay puntos en los cuales se conectan. Entonces, si yo solamente agarro la carpeta de activismo, estaría documentando el activismo de varias personas que están dentro de mi archivo. Tenemos la categoría archivista, perdón, tenemos la categoría activismo y precisamente estas son las fotos que rompen el esquema y las aceptamos de lo digital porque entendemos lo histórico que son esas fotografías. Y que es distinto, por ejemplo, si utilizo una foto digital de dos amigas. Trato de hacerle muchos más peros a una foto que esté muy mal de calidad, que esté dentro de un Facebook, un Instagram, pero que es de una manifestación en la cual tengo 5 activistas en la foto y 4 se estén muertos. Entonces pasa a tener un rango histórico esa foto, por más mala calidad que tenga o por más pixelada que esté. Lo mismo nos pasa con los VHS. Hay VHS en las cuales la grabación de esa época ya era mala. Entonces, al pasarlo a digital, nosotros vemos manchones que se mueven con golpes de luces que no te... Pero es lo máximo que se pudo documentar, entonces tratamos de rescatar todo eso.
dependiendo del formato en la cual esté el documento, ya sea digital, siempre dentro de lo digital, lo que estamos agarrando hoy en día sí es de activismo y pedimos en la más alta calidad posible. Gracias. Tenemos otra mano levantada. Adelante, Maite. Hola a todos, a todas, todes. Oli, Eh, Muchas gracias, Bele, por compartirnos todo esto, toda esta experiencia del archivo. Y justo ahorita que mencionabas estos trastoques que hay y que finalmente es indisociable el pensar el presente, pasado o incluso futuro, eh, me quedaba pensando en que esto es un ejercicio constante que hacemos desde lo teórico, lo práctico también, pero pensaba en términos propiamente de archivística o como ustedes están trabajando. ¿Cómo tienen, y un poco recuperando lo que mencionaba también Pascal, ¿no? De esta configuración o clasificación que hacen en función de la temática, pero sobre todo de qué se está pensando como histórico y qué no? O sea, a partir de dónde o hasta dónde hacen un corte para decir esto sí nos compete, esto no, o van recuperando constantemente materiales y lo van resguardando y hasta que después pase cierto tiempo, porque si bien sabemos que estos trastoques están constantemente ahí fluyendo, me imagino que para tener cierto orden, pues se atienen a ciertos criterios y pues qué tanto son maleables esos criterios en función de ciertas leyes o normativas internacionales, etcétera, ujú, y cómo les funciona, ¿no? Esta maleabilidad, qué tan ortodoxa o rígida es, ujú. la parte temporal, vaya, los Ya. cortes, y pues la temática que ya nos platicaste un poquito también cómo se va haciendo. Y para cerrar mi pregunta también, esta parte de la prensa me parece muy interesante, de ir dándole un seguimiento, que creo que en décadas más recientes es más viable, sobre todo con la prensa digital, pero pienso en antes de, si hay como algún equipo de trabajo que también vaya a otros archivos, a otras hemerotecas, y para ir Ujú. rastreando como qué se ha escrito desde la prensa, ¿no? En décadas, no sé, desde antes de los 80s, 90s. Ya. En fin, fueron como tres preguntas al Sí, mismo sí, tiempo, no, pero pero si me pierdo alguna, me la refrescas. Empiezo por sí, la gracias. última. Nuestra emergencia hoy en día es entrevistar a las compañeras, porque es la emergencia que son las que se nos están muriendo. Yo en la hemeroteca o la biblioteca que vaya a revisar, si voy a revisarla hoy o voy a revisarla dentro de 15 años, el documento está ahí adentro y está catalogado. Puedo ir a revisar en cualquier parte de la época del archivo. Hoy la emergencia es tratar de entrevistar y conseguir los documentos de las compañeras. ¿Por qué? Porque el archivo está basado en la memoria y los recuerdos de la compañera. En el momento que se me fue la última compañera, ya voy a tener otra década. Yo estoy tratando de recuperar de las poquitas que tienen 80, 70, 60 y 50 años en estos 10 años. A futuro yo sé que, por ejemplo, tuvimos un proyecto que tuvimos junto a las trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Argentina, donde ellas hicieron una investigación en conjunto con nosotros y pudimos recuperar toda una colección de archivo crónica, pero no el archivo de lo que se publicaba, sino el archivo del productor de imágenes, porque el archivo en ese tiempo no era que consultaban una computadora, sino que tenían que ir a consultar un fichero para poder sacar una foto genérica para una noticia. Entonces tuvimos acceso a ese fichero y a la vez cómo nos catalogaban a nosotras. Entonces nos llegó una tanda muy grande de fotos de la prensa y nos llegó un lote muy grande de recortes periodísticos de la prensa. Te digo la verdad, los hemos utilizado visualmente, pero no nos hemos tenido tiempo de estudiar absolutamente ninguno, porque consideramos que tenemos otra emergencia en este momento, que es ordenar el material de las compañeras y entrevistar a las compañeras, porque es la emergencia hoy. Después, tenemos algunas personas que hacen pasantías cada tanto en el archivo que vienen de visita. O sea, no tenemos mucho espacio, pero hemos recibido unas 5 o 6 pasantes al año. Más de eso no podemos y que no se junten.
y nos hacen colaboraciones como investigaciones o traducciones o comparaciones, entonces hacen sus tesis y sus trabajos y después nos dejan ese material que a la vez nos sirve porque hacen investigaciones con nuestros materiales y demás. Eso es por un lado en cuanto a, que se me va una de las preguntas también. Ayúdame. ¿Cuál no te contesté todavía? Al principio que comentaba sobre los cortes temporales, qué tanto tienen como criterios como específicos o más Ok, rígidos o qué tan flexible es. sí, y en cuanto también eso también de qué es lo que ingresa al archivo y qué no. O sea, en cuanto el ortodoxa que somos, tenemos nuestros propios códigos en el sentido, por ejemplo, de que, qué es expurgo. Para nosotras el expurgo es donde hay una foto donde no hay una persona trans, pero nuestro expurgo no significa que se destruye. Nuestro expurgo significa que es separado como expurgo y no es digitalizado. Porque la digitalización maneja un tiempo de hasta 10 minutos por foto, desde el proceso de limpieza, clasificación y hasta que llega el escaneo, y me pierde un tiempo muy valioso para una foto que sí tiene valor. Entonces, en el momento que llega el material, tenemos una selección, está la persona que nos trae el material y que nos dona el material o nos trae para copiar, entonces hacemos como una selección y ahí hacemos una selección de categorías y a la vez hacemos la selección de expurgo. Expurgo sería una foto donde no está una persona trans. Entonces, por ejemplo, está una mamá, una papá y un tío. Tiene sentido para la persona como familiar, pero no a nosotras como un archivo de una persona trans porque no figura en la foto. A lo sumo guardo una para tener un documento de la familia, pero no guardo 5 de esa misma escena o de esas mismas personas, ¿no? Guardo una, lo mínimo, para poder si la persona se fue de viaje, de turismo, y me da un rollo de fotos turísticas, donde hay paisajes, hay edificios, hay un montón de... No me sirve una para documentar que estuvo en tal país, pero no toda la totalidad. El resto va a expurgo. Mascotas. La mayoría de las chicas sacan fatadas a sus mascotas y eran capaces de gastarse uno, dos, varios rollos solo en la mascota. Como lo hacemos hoy en nuestros teléfonos, la que tiene mascota. Bueno, antes eran rollos y a mandar a revelar un rollo de 36 con 36 fotos de tu mascota. Entonces eso, guardábamos una foto, se escanea una foto para documentar la mascota, pero el resto pasa a expurgo. Creo que eso es básicamente el máximo expurgo en la cual, pero pues es una cuestión de eh, centralizarnos en la emergencia de que cuál es la foto que tiene más valor para el archivo, no para la persona. Es más, en ese momento, eso que nosotros llamamos expurgo, se lo devolvemos en el momento o lo separamos en un sobre con un sobre que diga expurgo. No lo mezclamos y lo más importante es que no lo escaneamos, no pasa a ser parte, no se sube a ninguna plataforma y demás. Creo que eso es básicamente. Después no destruimos absolutamente nada. Se ordena de otra forma, de última. Claro, gracias, María Belén. Adelante, Arabela. Yo te quería preguntar que a qué le han querido tomar fotos las trans todos estos años. Pues, o sea, además de que estaban bien bonitas y así como cuáles son los ejes sobre los que uno hace fotografía. Si vos analizás las fotografías nuestras, por ejemplo, ahí está el video de las fotos, así incluso podemos, así no nos aburrimos viéndonos y vemos de vuelta las fotos del archivo. Si vos ves las fotografías de Argentina de los 50, 60, 70, 80 y hasta los 90, son todas fotos de encierro. Son fotos sacadas adentro de algún cuarto, arriba de una cama, frente a un espejo, en un baño. Son todas fotos de encierro. A menos que sean fotos de exilio, donde vos son muchas fotos turísticas. ¿Entendés? Como si fueran turistas. Entonces, que eso era mucho cuando las chicas se podían ir a Europa, o venir a Europa, por ser más correcta. Entonces podían tener la posibilidad de caminar, sacarse fotos turísticas, que en nuestros países latinoamericanos no era tan fácil de poder hacerlo por la persecución y por demás, ¿no? En lo social, en todo.
Entonces, eso fue una de las cuestiones que nos fuimos dando cuenta con la fotografía, que el encierro o sacarnos fotos en cuatro paredes era lo normal como vida social y era muy, muy difícil una vida. Por ejemplo, esa foto que hay tres personas es de activismo porque estamos frente a la Casa Rosada con una abogada después de llevar un petitorio. Entonces, cuando estábamos en la pregunta del exilio. Entonces, creo que eso es más básicamente lo que llama bastante la atención, pero era por un contexto social de la Argentina de persecución. Entonces, que no era normal que vieras una chica sacándose la foto adentro de un colectivo porque no llegabas a subirte al colectivo. ¿Y Eso creo, ¿eh? y cuándo empezaron como a salir más a la calle? A partir de la ley de identidad de género, cuando ya deja el Estado, la policía de perseguirte, o sea, ya no te llevan arrestada por estar caminando por la calle. Quizás un poquitito antes ya no estaba tan eficiente el arresto en Capital Federal o en Buenos Aires, pero sí por las provincias de Argentina. Por eso que puntualmente a partir del 2012, cuando es ley y ya no se te puede arrestar por ser una persona trans, porque ya pasás a tener un DNI y ser ciudadana. Entonces ahí es que, por eso es que cuando empecé dije, a partir de que comienza la democracia de las personas trans, que el Estado deja de perseguir una población. Ahí es donde se nos ve desde una novela, conduciendo un programa de televisión, estando en el teatro, caminando por la calle, ocupando puestos de trabajo comunes. Gracias. Tenemos otra mano levantada. Adelante, Olivia. Hola, gracias por este encuentro, gracias por el trabajo del archivo. Yo soy brasileña y vivo en Toulouse, sur de la Francia, y, y hace unos 3 años tenemos un archivo LGBT aquí en Toulouse. Y hace un año hacemos parte también de una red de archivos LGBT en Francia y que se llama Big Data. Y con este colectivo, con esta red, en verdad, esta red de varios colectivos de archivos, nos ayudamos a nos formar porque mucha gente no viene de los archivos, pero se interesa por el asunto. Así que me encantaría saber si hay una red como esta en Latinoamérica, en América Latina. Si ustedes hacen parte de esta red o de estas redes y si cuentan de hacer parte, si les interesa hacer parte de trabajar juntas con otros colectivos de archivos. Gracias. Sí, primero, que sí que nos interesa. Segundo, hace poquito tuvimos nuestro primer encuentro de archivos latinoamericanos, armando la red de archivos trans latinoamericanos. Y la organización la hicimos junto a Bajubá, el Museo Bajubá de Brasil. Fuimos las encargadas de la organización de este congreso. La red tiene su primer formación. Y también pertenecemos a AMAI, Asociación de Museos, Archivos, Investigadores LGTB de Latinoamérica. Así que están esos dos proyectos formándose. AMAI ya lleva 2 años. AMAI, Asociación de Museos, Archivos, Investigadores LGTB. Y la red de archivos trans, bueno, tiene menos de un mes que nos hemos juntado. Si bien teníamos comunicación, pero recién hace muy poquitito nos hemos formalizado en tener un congreso, capacitación y empezar a tener comunicación. Así que sí me interesa muchísimo. Súper, gracias. Gracias. Después me dices Tengo- cómo nos pasamos comunicación, así no quedan palabras. Sí. Gracias. Y también no sé, porque tengo la sensación que estás en Berlín. Hannover. Ok.
Y no sé si tienen también el interés de de hacer red aquí en Europa o no sé. Nos costaría bastante el idioma. En general, si no estaría yo sola. Yo más o menos me defiendo con el inglés, escucho alemán, también me defiendo, pero quizás tendríamos la limitación con el resto de los países latinoamericanos. Quizás si tenemos una comunicación en común, eh, sería fantástico. Yo creo que los archivos se comunican mediante los archivos más que por el idioma, pero Sí, creo que si podemos lograr una comunicación en común sería fantástico. súper. Gracias. Gracias. Tenemos un comentario interesante en el chat. Gracias por la exposición, interesante. Me quedo con la idea de que el archivo trans es una suerte de práctica anarchivística, archivos que van en contra de la lógica hegemónica de preservar, lo que importa, arbitrada por la institucionalidad y un comisario, y que cuentan la vitalidad de vidas históricamente excluidas. Gracias. Y Gracias, bueno, sí, sí. nos quedan unos últimos minutitos para finalizar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Ella, María Belén, también está desde hace 3 horas. No, tranquila. Reitero las redes sociales, Archivo Trans en Instagram, Archivo de la Memoria Trans en Facebook, archivotrans.ar en nuestra página web y nuestro catálogo virtual. Así que nos pueden seguir en el Archivo Trans Argentina en YouTube. Ahí hay mucho material, hay videos, presentaciones. Hay una serie que hicimos con el canal Encuentro, que fue premiada por el Cóndor de Plata, fue nominada el Cóndor de Plata en Argentina. Hay radionovelas que hicimos con México, con el CCK, entonces hay bastante material para que nos puedan seguir y ver por dónde andamos. Muchas gracias, Pascal. No sé si quieras. Estás en silencio. Hay una petición en el chat de que compartas el correo para que la gente te pueda escribir. Y bueno, dicen para consultar el archivo, pero ya esto lo has dicho, y también para alguna publicación académica de las imágenes, para solicitar autorización. Archivotrans@gmail.com. No sé si alguien me ayuda con el tipeo, si no, Lo puedo. archivotrans@gmail.com y todos los pedidos son centralizados por ahí, desde el préstamo de imágenes y demás. Si alguien pasa por Argentina, nuestra oficina está en Avenida de Mayo, a 2 calles del Congreso. También hay veces que hay gente que va de visita y puede pasar también, avisan con tiempo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Belén, a todos, todas, todes, Pascal. Gracias. Realmente fue un encuentro muy enriquecedor. A veces nos hace falta, ¿no? También como más tiempo, ¿no? Para conocer específicamente, ¿no? Todo lo que se está haciendo, tan valioso, ¿no? Y es muy importante tener estos espacios para visibilizar, ¿no? Los temas, las problemáticas, todo lo que queda por hacer, ¿no? Creo que a mí me quedaron varias inquietudes en relación a lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda por hacer desde, ¿no? En cuestiones de leyes, etcétera, ¿no? Así que bueno, agradecerte muchísimo, María Belén, a vos por el tiempo, por No, por dedicarnos favor. estas horas acá, nosotros desde México, otros desde Francia, bueno, también sé que hay personas conectadas desde Brasil,
Y bueno, agradecer muchísimo también a la doctora Pascal Tribó, con quien coordinamos este semillero Memorias y Visualidades, que le quedan 5 sesiones. En los meses siguientes ya estaremos enviando la información con el horario corregido. Y bueno, comentar también que toda la información se sube en nuestras redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también en las redes y las ligas que tiene la Universidad París 8, específicamente el Laboratorio de Estudios Romanos. Así que bueno, muchísimas gracias, un abrazo Muchas afectuoso a gracias. todos. Nos estamos viendo el siguiente mes. Bye, bye, gracias. Gracias, Chao, adiós. chao. Chao. Tape. Gracias, Eva. Gracias, Roberto. Bye. Saludos. Bye. Bye.